Vamos a comenzar con la unidad de hoy, que es la última unidad que vamos a cubrir. Y va a ser vamos a tratar de que sea una aplicación teórico-práctica. Esta unidad básicamente está vinculada a lo que es el desenvolvimiento de los agronegocios. Pero bueno, vamos a tratar de integrar algunas cuestiones que tienen que ver con aspectos productivos y aspectos comerciales. Sí, con esta unidad, digamos de nuevo, o sea, ya estaríamos cerrando el programa y los contenidos que ustedes necesitan para la segunda evaluación. Entonces, lo que les propongo ahora es que ustedes se busquen en el sitio, en el Moodle, el link donde está y ahí, bueno, tienen la descarga gratuita. ¿Y por qué? Porque junto con el archivo del práctico vamos a analizar algunas cuestiones. ¿Sí? Vamos a intentar también avanzar en esta oportunidad sobre los temas del ejercicio práctico que ustedes tienen que desarrollar vinculado a esta unidad. ¿Se entendió? Entonces, repito, traten de buscar el libro y, bueno, en particular, concretamente, podemos ir a la página 131, ¿sí? Donde ahí vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con diversificación en agronegocios y también, si pueden, bueno, abran el archivo del trabajo práctico que tenemos que desarrollar o que ustedes tienen que completar para esta unidad. ¿Sí? ¿Lo encontraron? Bueno, mientras lo buscan, digamos, les comento lo siguiente. Entonces, el próximo martes vamos a tener la segunda evaluación y también va a tener unas características similares a la primera evaluación. Es decir, van a tener un conjunto de preguntas, digamos, de opción múltiple y también van a tener algunas preguntas para desarrollar, ¿sí? Respecto de lo que se incluye, obviamente que incluimos los temas que hemos visto en las unidades, como es que comienzan a partir de, bueno, donde terminamos, digamos, la parte de marketing. Así que bueno, todas esas unidades, hasta la de hoy, van a estar incluidas en el parcial. Les recuerdo que nosotros tomamos en los parciales los temas que damos, no los que no damos. ¿Sí? O sea que si ustedes necesitan una guía para saber qué estudiar o qué no estudiar, digamos, obviamente que tiene que ver con eso, es decir, con los temas que ustedes han podido trabajar tanto conmigo como con el resto de los docentes. Con respecto a este tema, hoy solo tenemos que estudiar las páginas que están indicadas en el trabajo práctico. Bueno, no, también yo les voy ahora a indicar durante la clase algunas páginas más, ¿sí? Que ustedes tienen que revisar, ¿sí? Pero de nuevo, o sea, vinculadas a las temáticas que vamos a tratar hoy, ¿sí? Esa es un poco la cuestión. Bueno, entonces ya para comenzar, ¿sí? Vamos a repasar un poquito, en primer lugar, el concepto de estrategia y en particular lo que tiene que ver con el concepto de estrategia en los agronegocios. Que eso, bueno, eso también lo pueden ver, que creo que es en el capítulo 3 del libro. Pero bueno, en realidad el concepto de estrategias en este tipo de negocios, digamos, este tipo de actividades, ¿sí? Tiene particularidades propias, porque no solamente tiene que ver con cuestiones de competitividad, ¿sí? Que puede ser, bueno, el caso de las industrias que producen, digamos, artículos, o industrias fabriles que producen artículos, o que fabrican artículos,
sino que además en este sector, ¿sí?, se agregan algunas particularidades propias que tienen que ver con, por ejemplo, cuestiones medioambientales. Entonces, básicamente también con cuestiones climáticas, porque el clima no es una variable que los productores pueden manejar. Entonces, tienen que considerar o desarrollar un conjunto de estrategias que le permitan también, digamos, lidiar con justamente el componente climático, ¿sí? Entonces, una de las estrategias justamente que utilizan los productores, ¿sí?, tiene que ver con con la diversificación. Es decir, ellos lo que tratan de hacer es diversificar sus actividades y con ellos sus procesos productivos y comerciales, digamos, pero tratan de diversificar sus actividades teniendo en consideración diferentes perspectivas, que es un poco lo que ustedes van a encontrar en la página 131. Es decir, y que justamente, bueno, una de las estrategias que ustedes van a encontrar ahí que tiene que ver con la diversificación, ¿sí? La primera que aparece es que son las unidades de negocio, ¿sí? ¿Encontraron la página? ¿Pudieron todos bajar el libro? ¿Pudieron acceder al práctico? ¿Sí? ¿Pudieron acceder? Sí, bueno. Entonces, obviamente que una de las estrategias de diversificación tiene que ver con la diversificación en actividades. Es decir, sobre todo, digamos, en nuestras zonas, en las zonas, digamos, de la región central acá del país, de la Pampa subhúmeda y semiárida, una de las alternativas que tienen los productores, digamos, para lidiar con tanto con inclemencias climáticas o variabilidades, digamos, variabilidades en las temperaturas, en el clima, etcétera, y también con variabilidades en los precios, en cuestiones que tienen que ver con la comercialización de los productos, justamente es a través de realizar diferentes actividades. Cuando digo realizar diferentes actividades, digo que a veces tiene que involucrarse en la producción de cultivos, a veces tiene que involucrarse en la producción de ganado, pero a su vez dentro de la producción de ganado tienen distintos sistemas, algunos pueden adoptar sistemas de producción de cría, otros sistemas de producción de invernada o recría, otros pueden adoptar sistemas de encierre y terminación de los animales, tanto de los novillos como las vaquillonas en engorde, en procesos, digamos, de acorral o en encierre. Y a su vez, bueno, después vamos a ver, incluso como va a aparecer acá, como se analiza en la entrevista, algunos otros tipos de producciones, ¿sí? Ahora, lo importante de destacar acá es que cada una de estas actividades demanda, ¿sí?, un proceso productivo diferente y demanda un conocimiento de cada uno de esos procesos productivos. Es decir, cuando nosotros hablamos por ejemplo, de los cultivos, por ejemplo, cada uno de los cultivos tiene su propio proceso productivo. ¿En qué sentido? En que debe incorporar, digamos, cada producción, ¿sí?, su propio paquete tecnológico. Es decir, cuando nosotros hablamos de producciones en este sector, hablamos de utilización de determinados paquetes tecnológicos. Es decir, concretamente la producción se realiza, ¿sí?, a partir de la aplicación de una determinada tecnología. Teniendo en consideración que acá tenemos, digamos, presente en el proceso productivo, no solamente que tenemos cuestiones mecánicas o cuestiones, digamos, sino que además estamos todo el tiempo interactuando con procesos biológicos, ¿sí?, que tienen que ver precisamente con la transformación de los insumos en el producto final que estamos buscando. Entonces, no solamente que se involucran procesos mecánicos, sino que también tenemos interactuando procesos biológicos. Ahora, cuando vamos por ejemplo, adentro de los cultivos, obviamente que también tenemos esto de la diversificación por cultivo. Es decir,
porque eso tiene muchas implicancias, es decir, la diversificación por cultivos tiene, en las explotaciones tienen efectos sinérgicos. ¿Por qué? Porque permite, digamos, un adecuado planteamiento y una adecuada sincronización de los cultivos, ¿sí? A través de un esquema, un programa de rotación, ¿sí? Permite precisamente un incremento de la productividad actual y también un incremento de la productividad futura, porque en definitiva estamos con un adecuado programa de rotación y con un adecuado programa de diversificación de cultivos, eh, tenemos muchas más posibilidades de proteger los recursos, como por ejemplo la tierra. ¿Sí? Eh, entonces, eso digamos cuando uno habla de las distintas actividades, es decir, nosotros podemos... ¿hay alguien con el micrófono abierto? Bueno, ahí estoy tratando de cerrar el micrófono. Entonces, repito, tenemos por una parte lo que tiene que ver con la diversificación por actividades, es decir, puedo tener el conjunto de actividades, puedo tener distintos cultivos, puedo tener distintos tipos de producción de carnes, ¿sí? También tengo, y ahora sí, digamos, otra de tipos de diversificación que tenemos que empezar a considerar tiene que ver con las unidades de negocio. Es decir, esto del concepto de unidad de negocio es básicamente un concepto gerencial, pero sirve como modelo de organización de la producción y la comercialización. Es decir, yo, por ejemplo, efectivamente, a partir de esta idea de realizar diferentes actividades, yo lo que puedo hacer es organizar justamente la producción y la comercialización, ¿sí? Por sectores dentro de la empresa. Entonces, yo, por ejemplo, para lo que es los cultivos, puedo tener justamente la unidad de organización que se ocupa de los cultivos, ¿sí? Digamos, del seguimiento de los cultivos. Puedo tener una unidad de organización que tiene que ver con las siembras, ¿sí? Puedo tener una unidad de organización o una unidad de negocio que se ocupe de la producción vacuna, y dentro de esa unidad de organización una unidad especial que se ocupe estrictamente de lo que es el encierre, ¿sí? Es decir, son distintas formas de organizar los procesos productivos y comerciales dentro de la organización. Bueno, otra de las alternativas que ustedes van a ver ahí en ese diagrama, ¿sí? Tiene que ver con esto de, por ejemplo, en el caso de los cultivos, ¿sí? Una de las estrategias que utilizan los productores, como esto es una producción a cielo abierto, digamos, y de nuevo, no podemos controlar el componente climático, ellos realizan, digamos, alternativas de diversificación por tiempo de siembra o por zona o área geográfica. Es decir, porque sí puede ser ¿qué es lo que hace qué es lo que permite la diversificación por área geográfica? Que en definitiva, un evento climático no necesariamente va a incidir de la misma manera en una zona geográfica que otra. Es decir, o puede ocurrir un evento climático en una zona y no necesariamente en la otra. Entonces ahí tenemos un efecto de compensación eh, que a mí me permite, digamos, amortiguar algunos contratiempos en unas determinadas áreas. También está esto de por tiempo de siembra, es decir, dentro de los procesos productivos y dentro de los insumos que utilizamos, ¿sí? Vamos a encontrar, por ejemplo, variedades de ciertos cultivos, como ejemplo del maíz, que son adaptables a distintos momentos del año, a distintos momentos de la temporada, digamos así. Es decir, yo puedo estar eh, sembrando, digamos, maíz en diferentes momentos, y se puede estar sembrando en septiembre, en octubre, o incluso en noviembre, diciembre. ¿Por qué? Porque a mí eso, digamos, me da una ventana de que justamente para poder tratar de controlar el evento climático de esto de la dispersión de las lluvias, ¿sí? Entonces yo puedo aprovechar esta ventana a partir de la utilización de estas variedades, digamos, de cultivo, ¿sí? Tecnológicas que a mí me permiten efectivamente eh, eh, poder, digamos, dispersar, ¿sí? La producción o las siembras desde, por decirle, se me ocurre, de septiembre a octubre hasta diciembre. ¿Sí?
Otra de las alternativas, y acá sí empiezan a aparecer otras tres alternativas que tiene que ver con la forma en que se desarrollan los procesos productivos. Es decir, hay determinadas circunstancias, por ejemplo, con lo que, o una empresa, por ejemplo, cuenta con una explotación, cuenta con determinados recursos, como por ejemplo con determinada maquinaria agrícola, ¿sí? Que la ha adquirido para efectivamente utilizarla en su propia explotación. Lo que pasa es que a lo mejor las dimensiones de la explotación son insuficientes para la disponibilidad de ese recurso, de esa maquinaria agrícola. Entonces, es probable que el mismo productor agropecuario decida utilizar, digamos, ese recurso tecnológico en campos de terceros. Entonces ahí aparece un poco, por eso aparece esta figura de la diversificación por fuera de la empresa, en cuanto a que un determinado recurso tecnológico puede ser aplicado no solamente al interior de la propia empresa o la explotación agropecuaria, sino que también puede ser utilizado hacia el exterior en lo que ustedes conocerán como lo que es el contratismo. Y las dos alternativas siguientes, digamos, que nos quedan ahí por considerar, tienen que ver con la sinergia entre actividades y la integración vertical. Justamente, la diversificación, en algunas circunstancias, como planteé, digamos, hace un momento, lo que hace la diversificación es dar la posibilidad de lograr sinergia entre actividades. Cuando hablamos del concepto de sinergia, en realidad lo que estamos haciendo referencia es a que la productividad de la utilización de dos recursos, ¿sí?, es mayor que si digamos, que la combinación de ciertos procesos, ¿sí?, en la producción de dos productos hace que la productividad marginal sea más alta. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, si yo tengo la posibilidad de realizar diferentes cultivos, ¿sí? De nuevo, o sea, ¿por qué es sinérgico? Porque a mí me permite, la realización de uno me permite incrementar marginalmente la productividad del otro, ¿sí? Entonces hay ahí como un efecto, digamos, positivo en incrementos de la productividad por producciones combinadas, ¿sí? Ese es un poco el concepto. Entonces, estos son un poco el planteo que empieza a aparecer cuando hablamos de estrategias de diversificación. Lo que me queda también por considerar acá tiene que ver con lo que es la integración. Es decir, un poco como veíamos el otro día para el caso de las hortalizas, tenemos fenómenos de integración, primero fenómenos de asociación, o de construcción de alianzas, ¿sí?, tanto en las fases productivas como en las fases comerciales, y también tenemos procesos de integración, es decir, cuando yo incorporo algún otro eslabón de la cadena hacia atrás o hacia adelante, ¿sí? Donde estos fenómenos, ¿sí?, digamos, de nuevo, permiten en algunas circunstancias lograr ciertas economías o ciertas optimizaciones en los procesos productivos o comerciales, ¿sí? ¿Se entendió un poco hasta acá? Entonces, eso básicamente, digamos, en lo que tiene que ver con las estrategias. Hay un punto que quiero considerar también, ¿sí? Es que hay en determinados casos, y después ya lo vamos a ver en el ejemplo que ustedes tienen que analizar, pero hay determinados casos que no solamente este sector, digamos, construye el abanico de sus productos desde, digamos, las producciones tradicionales, ¿sí?, sino que paulatinamente se van incorporando al abanico de productos nuevas producciones, ¿sí? Como por ejemplo es el caso típico del girasol, digamos, confitero, o del maíz para popcorn, ¿sí? O el caso del maní, bueno, pero digamos, son productos, sí, que se van incorporando a la canasta, ¿sí?, al conjunto de actividades,
dentro de la propia matriz productiva de la empresa. ¿Sí? Ahora, la pregunta que cabe hacerse acá es justamente, ¿cómo son las... qué tipo de vinculaciones existen? Digamos, ¿cómo son los procesos productivos y comerciales en cada uno de estas producciones? Así que es un poco lo que a mí me interesa destacar, es decir, en esta unidad, es decir, comprender, ¿sí?, cómo se desenvuelven los procesos productivos y comerciales en cada una de las actividades o en cada una de las producciones, así que después eventualmente lo llevamos a cada una de las unidades de negocio. Pero digamos, ¿hacia dónde voy? Es decir, yo para poder producir de nuevo soja, o para producir girasol, o para producir maíz, o para producir maíz específico para popcorn, ¿sí?, tengo que comprender la dinámica, no solamente productiva, sino la dinámica comercial. ¿Sí? Eso es un poco el planteo, digamos, y que casi, por eso digo que con esta unidad podemos resumir casi las dos perspectivas que vimos en el curso que tiene que ver con la producción y la comercialización. Porque yo para poder, justamente, yo tengo que integrar y comprender cómo son los procesos productivos y comerciales, ¿sí?, y la etapa comercial, para efectivamente poder llevar adelante esta actividad. Porque ¿cuál es el problema que, de nuevo, y que yo pongo énfasis siempre, porque donde uno ve que las empresas tienen, o lo mejor dicho, las empresas o los emprendimientos tienen sus mayores dificultades, es que no hay una adecuada integración, digamos, una adecuada correlación entre lo que son los procesos productivos y los procesos comerciales, ¿sí? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, producir, y ahora sí vamos al caso, por ejemplo, de las especialidades, es decir, si yo quiero producir estrictamente una especialidad como es este producto de el girasol, digamos, confitero, o el maíz para popcorn, ¿sí?, ¿a ustedes les parece que yo puedo llegar a utilizar la misma lógica en este proceso productivo y comercial, la misma lógica que utilizo para la producción de trigo? Es decir, ¿se entiende la pregunta? Es decir, lo que tenemos que empezar a plantearnos es si efectivamente yo puedo utilizar la misma lógica productiva y comercial para toda la oferta de productos, ¿sí? Porque es un poco la dificultad con la cual se enfrentan la mayoría de los emprendimientos. Es decir, acá Bernardita me pone dinámica productiva, y qué otra nombro, profe? Dinámica productiva, no, porque tienen mercados diferentes. Bueno, Romy, exactamente, tienen mercados diferentes. Esa es un poco por donde tenemos que empezar a trabajar. Es decir, porque justamente son necesariamente mercados diferentes, donde se transan los productos. Y a su vez las particularidades de los productos también son diferentes. Bernardita, dinámica productiva, ¿y qué otro nombre respecto de qué cosa, qué cosa dije, o a qué haces referencia con eso? Bueno, entonces, respecto a la producción también requieren, claro, exactamente. Entonces, primero que las producciones son diferentes y las formas de comercialización son diferentes. Entonces, digamos, vamos a ver que, y también empieza a jugar acá el concepto de agregado de valor. Pero bueno, supongamos que efectivamente tomemos el caso de una producción como esta que yo les mencionaba del maíz para popcorn, o el girasol confitero. El tema es que ahí aparece y tenemos que empezar a distinguir la dinámica de los mercados. ¿Por qué? Porque para este tipo de productos, ¿sí?, y como lo van a ver ustedes en el caso práctico, no es que yo siempre tengo mercado y que la única variable que juega es el precio, ¿sí? Acá hay otro problema, ¿sí? Y a su vez, digamos, no es que yo digo, bueno, un productor local acá, o sea, no sé, yo me pongo a producir este tipo de especialidad, y cuando
logré la producción, veo qué hago. Digo, bueno, a ver, me voy a ocupar ahora de venderla, a ver con quién me conecto, a quién encuentro para que me compre la producción esta. Es muy probable que yo vaya a fracasar. ¿Por qué? Porque tengo que tener primero, yo no sé las condiciones de, el acondicionamiento que tiene que ser el producto, si no, no conozco el volumen mínimo para acceder a un determinado mercado, ¿sí? No conozco la variabilidad de la oferta, no conozco la variabilidad de la demanda, no conozco si existe mercado interno, no conozco si existe mercado externo, ¿sí? Entonces, para meterme en ese tipo, no sé la dinámica de ese mercado. O sea, ese mercado tiene una propia dinámica que no necesariamente es la dinámica de los mercados de commodities. Entonces, yo puedo dedicarme a la producción de trigo, ¿sí? Y sé que de alguna manera, ¿sí? A ver, incorporo tecnología, incorporo las últimas novedades en mejoramiento de semillas, facilito, digamos, optimizo los procesos biológicos, ¿sí? Ahora, de nuevo, o sea, esa producción tiene que tener, tiene ya de por sí una colocación determinada. Yo ya sé de antemano que efectivamente ese trigo, digamos, que es un trigo común, digamos, que no tiene ninguna particularidad, ¿sí? Yo sé que en definitiva va a ser tratado como un commodity y lo voy a poder hacer, va a poder ser comercializado, ¿sí? A través directamente a los molinos harineros, o va a poder ser comercializado a través de los acopiadores, ¿sí? O las cerealeras, etcétera, ¿sí? Yo puedo efectivamente anticipar y conocer la dinámica de ese mercado. Y la única variable que en todo caso va a jugar y que yo eventualmente puedo enojarme un poco o estar más contento, depende del precio del día. En cambio, usted dijo que había que entender dos dinámicas productivas y otra más que no escuché. Ah, bueno, la dinámica que hago referencia, Bernardita, es a la dinámica productiva y a la otra es la dinámica comercial, ¿sí? Que a su vez esas dinámicas van integradas, ¿sí? Pero bueno, ahora efectivamente vamos a hablar un poquito más sobre esas dinámicas. Es decir, que es un poco lo que estoy haciendo referencia ahora. Es decir, yo tengo que integrar la producción con lo que en la jerga común, digamos, ustedes van a escuchar que dice integrar la producción con la venta, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el caso de los productos especiales, ¿sí? Yo primero tengo que irme, no sé, se me ocurre. Primero que yo no sé cuánto, o digamos, el consumo, ¿sí? Yo tengo que encontrar de alguna manera un nicho de mercado, sea un mercado interno, sea un mercado de exportación, ¿sí? Ahora, ese producto, ¿sí? A ver, debe ser, yo no puedo vender a granel, sino que ese producto en particular necesita de un determinado acondicionamiento, necesita de un determinado procesamiento, necesita de un determinado empaque, necesita de un determinado embolsado. Es decir, el producto, por eso, digamos, ahora lo integramos con la fase, con los procesos como veíamos en la parte de producción. Es decir, yo tengo que integrar la fase productiva, digamos, biológica, con el proceso de clasificación, acondicionamiento, empaque, ¿sí? De ese producto, ¿sí? Entonces, recién en esas condiciones es que a lo mejor yo estoy, digamos, tengo la posibilidad de exportar ese producto a un mercado determinado. El tema es que para este tipo de producciones, a su vez, ¿sí? Estos mercados, ¿sí? Son extremadamente variables, ¿sí? No son, extremadamente o muy inestables. Concretamente, en estos nichos, ¿sí? A veces existe la demanda y a veces no existe la demanda, ¿sí? Ustedes después lo van a ver en el ejemplo, ¿sí? Con el tema de la entrevista. Es decir, hay circunstancias que aparece la demanda y hay circunstancias en que no está, ¿sí? Entonces, hay que encontrar alguna Profe, alternativa. Sí, en una partecita que había leído decía como que por ahí se enfocaban más en el maíz pisingallo y después sí. cambiaban, pero como que se seguía produciendo un poco del otro igual. Bueno, Pero que el mercado iba cambiando y rotando. exactamente. O sea, es un poco así. Es decir, ¿por qué en definitiva? Por eso ahora van a entender un poco el tema de la alternativa esta de la diversificación. Porque un día hay mercado para un producto y no hay mercado para el otro. Y otro día hay mercado para ese producto y no hay mercado para el otro.
Entonces, y a su vez, esto, digamos, es como que, por eso le decía que hay que ya tener, medio como que hay que tener en la venta avanzada. ¿Por qué? Porque si no, corro el riesgo de mantener de tener que quedarme con un stock que no puedo comercializar. Entonces, ¿qué es lo que va a empezar a aparecer? Va a empezar a aparecer que como que esto tiene una dinámica propia que se resuelve dentro de la misma cadena de valor. Es decir, acá, digamos, yo necesita o empieza a aparecer este concepto de coordinación, ¿sí? Pero una coordinación de la cadena de valor que va más allá del mecanismo del precio. Porque en definitiva, en un mercado de commodities, el único factor que organiza las relaciones en la cadena es el precio. ¿Sí? Ahora, en estos tipos de productos y en este tipo de mercados, digamos, no solamente no alcanza con el precio, sino que yo tengo que encontrar mecanismos de coordinación entre los diferentes actores para que efectivamente los procesos productivos y los procesos comerciales fluyan hacia el consumidor. ¿Me explico? Es decir, tengo que encontrar alternativas de acuerdos, alianzas e integraciones que a mí efectivamente me permitan fluir con el producto hacia el consumidor, teniendo en cuenta de nuevo, o sea, esta particularidad de que las demandas son inestables, ¿sí? Porque dependen de un conjunto, de un sinnúmero de factores que, digamos, los mercados de exportación para este tipo de productos son altamente variables. Pero estamos hablando de mercados de nichos y no de mercados, digamos, como si fuésemos el mercado de Hacienda de Liniers o los mercados concentradores eh, o las bolsas de cereales, digamos. Son mercados eh, muy pequeños, ¿sí? Y con alto grado de especificidad. Entonces, ahora porque estoy leyendo un poco el tema del práctico, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a tomarnos un par de minutos, ¿sí? Para que ustedes revisen las páginas, ¿sí? Que no son muchas, digamos, son de las 271 a las 281, y ustedes empiecen a leer, digamos, y a encontrar ahí, ¿sí? Algunas cuestiones que les permitan comenzar a comprender y empezar a resolver la cuestión del práctico, ¿sí? ¿Todos encontraron las páginas 271 a 281? ¿Sí? ¿Lo encontraron? Bueno, entonces, empiezan a mirar un poquito ahí, ¿sí? Ahí la primera pregunta que en todo caso se les plantea en el práctico es que identificar y analizar diferentes unidades de negocio y determinar sus similitudes y sus diferencias, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver un poco con el concepto de unidad de negocio y de cómo se construyen, ¿sí? Las distintas unidades de negocio. Es decir, van a ver ustedes ahí que aplicamos justamente un poco estos conceptos que puede repetir la página, la 271. ¿Sí? Que hay en realidad de la página 271, ustedes tienen ahí lo que es la entrevista en sí misma. ¿Sí?
Bueno, hay un poco para 271, 281, sí. Ahora, para ayudarlos un poco a pensar sobre esta pregunta. Es decir, ahí lo que yo le pregunto al entrevistado es precisamente, y van a ver ustedes la pregunta es, dice, y si vos tuvieras que analizar la representatividad de las actividades dentro del grupo, ¿cuánto representa cada una? ¿Sí? Y si es que se puede hacer este análisis. ¿Sí? Entonces, justamente, van a ver ustedes, por ejemplo, donde dice, ahí empieza a aparecer esto de, en el tercer renglón, digamos, aparece esto de la exportadora. Bueno, esta exportadora justamente se dedica a la exportación de estos productos tipo especialidad, ¿sí? Entonces, ahí, digamos, vieron que ya está hablando, digamos, del acondicionamiento de una bolsa de 20 kilos, ¿sí? Ahora, entonces, esa ya de movida es una de las unidades de negocio, ¿sí? Después van a ver, digamos, eh, las otras unidades de negocio o las otras, digamos, actividades, ¿sí? Que tiene que ver con la agricultura por un lado y la ganadería por el otro. ¿Sí? Bueno, ahí, donde por ahí, bueno, más o menos indica, tenemos en cada una de las empresas 60 agricultura, 40 ganadería, o bueno, esa es un poco la cuestión. Dice, para lo cotidiano está todo integrado, bueno, es decir, ahí un poco empieza a aparecer entonces el concepto este de cuáles son los tipos de negocio que tiene esa empresa. Es decir, se dedica a los cultivos en general, se dedica a la ganadería y a su vez tiene el negocio de exportación. El tema que después vamos a ver, o cuando ustedes analizan la entrevista, ¿sí? Que cada unidad de negocio, digamos, y cada tiene su propia dinámica productiva y comercial, ¿sí? Acá la pregunta, cuando yo le pregunto, bueno, ¿cómo integras tus procesos productivos y comerciales en la cadena de valor? Acá, bueno, este también es un concepto interesante que ya vimos en alguna otra oportunidad, pero la idea es justamente decir cómo se ordenan, ¿sí? Las fases productivas de nuevo, y comerciales dentro de la cadena de valor. Dice, por ejemplo, nosotros buscamos, sobre todo con estos negocios de proceso y de exportación, que nacieron con el girasol confitero, el agregado a la cadena de valor que empieza con la producción. Nosotros participamos en el fraccionamiento de bolsas de 20 kilos y las ventas directas al exterior. Ahora, de toda esa cadena, ¿cómo repartimos la renta y riesgo? Entonces fuimos buscando un esquema que nos parece justo en el laburo de la exportadora, el laburo de los procesos y el laburo de la producción. Entonces transferimos renta y riesgo en la cadena. Es decir, por ejemplo, por eso les digo cómo se organiza incluso la producción misma. Ellos no tienen el negocio del procesamiento, ¿sí? Y la comercialización a través de la exportación, digamos, pero la producción la organizan para obtener el insumo, es a través de una alianza, digamos, o un acuerdo, o un esquema de coordinación, si se quiere, ¿sí? Donde se comparten determinados derechos decisorios, ¿sí? Con un conjunto de productores. ¿Sí? Entonces, es así como, y dentro de esa cadena, comparten renta y riesgo. ¿Sí? Por eso decía que para este tipo de mercado, esta es, digamos, la lógica, ¿sí? Productiva y comercial que ustedes van a descubrir y van a poder identificar ahí. De lo que producen ustedes también se transfiere a esa exportadora. Por eso, sí, bueno, si nosotros exportamos, dice, o las 2/3 partes son producidas por nosotros, pero efectivamente también integran, ¿sí? Al proceso a otros productores más pequeños, digamos. Ahora van a ver un párrafo muy interesante, ¿sí? Que es donde queda muy claro, dice. Yo le digo, para la exportadora vos tenés que asegurarte un mínimo de proceso. Y me dice, en realidad, la locomotora es la venta, ¿sí? Como yo le decía, es decir, si producís más de lo que podés vender, esa mercadería te va a quedar en stock. Entonces, vamos creciendo en forma gradual. Todos los años son diferentes. O sea, hablan de mercados en Medio Oriente, digamos, ¿sí? Y bueno, y ahí tienen la particularidad de que si un producto es o no es lo suficientemente demandado. Después, en la empresa diversifican desde el punto de vista climático, desde el punto de vista de los mercados internos y externos. Justamente,
acá aparece también un concepto muy interesante, digamos, que es esto, cuando este productor, digamos, o este empresario expresaba de, tenemos una definición integrada de lo que es canasta de productos, ¿sí? Por eso es lo que decía yo, esto de las posibilidades, digamos, las ventajas que de alguna manera ofrece también la diversificación, ¿sí? Y que ellos lo ven desde ese lugar, es decir, como si yo tengo un portafolio de productos, ¿sí? Que tiene que ver con los cultivos, que tienen su propio mercado, con los mercados, con la producción de vacunos, digamos, que tienen sus propios mercados, sus propios canales de comercialización, y con la producción de estas especialidades y el procesamiento de las mismas, que también tienen sus propios mercados y sus propios formatos de comercialización. A su vez, digamos, hay otra cuestión acá con respecto a los inventarios, ¿sí? que ahora recuerdo. Una cosa es mantener stocks en productos commodities y otra cosa es mantener stock en otro tipo de productos que yo llamo, o que se les llama, digamos, especialidades. ¿Por qué? Porque el mantenimiento de stocks en los que son, hay una pregunta, claro, que la 7, que dice, analice qué rol juegan los inventarios en contextos macroeconómicos inestables. Y que eso después lo van a responder ustedes. Pero digamos, el mantenimiento de stocks, ¿sí? En mercados, simplemente para que a ustedes les quede la idea, el mantenimiento de stocks en mercados de commodities es una cosa, ¿sí? Donde a mí me permite de alguna manera jugar un poco con eso, es decir, yo puedo mantener stock viendo que a lo mejor las condiciones actuales del precio son pésimas, ¿sí? Entonces, bueno, digo, también, si me juego con el stock a mantenerlo y, no sé, eventualmente venderlo en más adelante, ¿sí? Eso, a ver, hago la salvedad que estamos hablando acá en mercado de contado, ¿sí? Ustedes me pueden decir, tengo la alternativa de mercados de futuro y fijar precio, pero bueno, es otra problemática que si quieren algún día le charlamos, pero digamos, sería complejizar el análisis ahora y no es este el ámbito. Pero bueno, digamos, si ustedes me dicen cómo yo puedo cubrir, a realizar una cobertura de precio, es justamente a través de un mecanismo de mercado de futuros. Pero bueno, no nos vamos a meter en el análisis de ese tipo de cuestiones por ahora. Vieron que yo le pregunto también, bueno, ustedes hacen ciclo completo y entonces, ¿cómo es la dinámica? Veamos ahora un poquito, ¿cómo es la dinámica de la unidad productiva ganadera? ¿Sí? Entonces, para los que no están, digamos, no conocen mucho de la actividad agropecuaria, el ciclo completo significa que yo produzco el propio ternero, hago la recría del ternero, digamos, la ternera, hago la recría, hago digamos, el engorde y finalmente o lo termino, digamos, encerrado con una dieta de alimentación, una dieta seca, digamos. Ese básicamente sería el ciclo completo. En los ciclos intermedios son que yo efectivamente produzco el ternero, digamos, y lo vendo en un mercado. Eh, esa sería, por ejemplo, una alternativa intermedia. Otra alternativa productiva a veces que justamente hay determinados productores que compran ese ternero y lo recrían y lo venden, ¿sí? Bueno, hay diferentes formatos, diferentes formas, ¿sí? En este caso, el formato que ellos adoptaron es el ciclo completo respecto de que tienen sus propios planteles de cría, ¿sí? Y terminan y llevan, digamos, el novillo, la vaquillona como producto final a un mercado concentrador, a un supermercado, etc. Ahí van a ver ustedes también en la entrevista la dinámica propia de la estrategia de la unidad de siembras, o sea, del cultivo, ¿sí? Cómo diversifican por zonas, es decir, cómo diversifican, si pueden diversificar por zonas, si pueden diversificar por tiempo de siembra, ¿sí? Bueno, ahí van a ver un poco ustedes todas esas dinámicas, ¿sí? Dice, ¿en qué circunstancias dirías que es conveniente reducir el feedlot o aumentar la producción de algún cultivo? Y este también es un concepto interesante, ¿sí?
Porque en realidad lo que hace este empresario es darme vuelta a la pregunta y decir, en realidad, ¿sí? En un esquema tradicional, ¿sí? Las actividades competían por los recursos, básicamente por el recurso tierra. Es decir, en un esquema tradicional hace, no sé, hace 20 años o más, digamos, la tierra era un recurso competitivo, porque yo hacía agricultura o hacía ganadería. O hacía otro tipo de producto. Pero, digamos, por eso le digo yo y vuelvo al concepto de paquete tecnológico, con los paquetes tecnológicos actuales, ¿sí? Este concepto varió hacia otro, mutó hacia otra cosa. Es decir, ahora los productos o las actividades dejaron de ser competitivas para ser sinérgicas o ser complementarias. ¿Por qué? Porque yo efectivamente ahora puedo, ¿sí? Integrar las distintas fases, es decir, yo ahora no necesito necesariamente salir a vender el maíz como, o puedo vender una parte en todo caso, pero yo puedo utilizar ese insumo para transformarlo en carne. O como veíamos en una clase anterior, yo puedo transformar ese insumo para producir bioetanol. Es decir, yo no necesito eh, vender ese producto en un mercado masivo o directamente en un mercado de exportación. Es decir, empiezan a aparecer, o de hecho aparecieron, alternativas que a mí me permiten colocar esa producción, ¿sí? Y no necesariamente en mercados masivos. ¿Sí? Por eso es que ahí él plantea un poco lo que dice, bueno, pero yo hago en definitiva, para mí no es O, sino es I. ¿Sí? Entonces, es como que en definitiva yo estoy integrando distintas producciones y distintas actividades. ¿Sí? De nuevo, a partir de la incorporación de nuevos paquetes tecnológicos. Después ustedes tienen ahí, para analizar en la página 275, ¿sí? Hay una pregunta que tiene que ver con cuando decidieron largarse con la exportadora, ¿por qué decidieron hacerlo? ¿Qué vieron? Dice, bueno, después que los procesamos nosotros en forma gradual fuimos creciendo en volumen, no es que nació de la noche a la mañana, fueron pasos graduales, ¿sí? Por eso le decía yo, ahí dice, son mercados muy chiquitos, negocios familiares, digamos, si tengo dos hermanos que son los que viajan a las ferias, es un nicho, fuimos viendo que a medida que agrandábamos el negocio íbamos viendo más. Es decir, ellos efectivamente, por eso le digo que cómo empieza esto de la producción. La producción no empieza por el producto, sino que empieza por la fase comercial. Es decir, cuando yo identifico para este tipo de producción, es decir, cuando yo identifico un mercado y como vemos en marketing, recién en ese momento puedo empezar a pensar en la fase productiva. ¿Sí? Por decirles otro ejemplo, el año pasado, digamos sobre fin de año, cuando todavía podíamos salir y podíamos ir a otra provincia, estuve en la provincia de San Luis. ¿Sí? Y en esa provincia, bueno, justamente la empresa que visité, ellos tienen un esquema de producción, digamos, agropecuaria, y realizan un encierre de animales. A su vez, digamos, esa misma empresa tiene, ha incorporado, digamos, la producción de bioetanol. Entonces, por eso le digo yo, o sea, ellos tienen el insumo, ¿sí? Y no lo colocan en un mercado de exportación, sino que a su vez lo que hacen es con ese insumo es utilizarlo para dos cosas. Para dietas, digamos, la producción de maíz, que la producción de maíz, bueno, puede ser en grano o puede ser, digamos, para silaje, pero esa producción de maíz la utilizan tanto para la producción de bioetanol como para la conversión, digamos, en un esquema de encierre en feedlot para los animales. Entonces, ¿cómo aparece? Ahora, ¿qué tipo de producción de carne realizan? Una de la parte, no toda, pero una parte de la producción de carne, ¿sí? Está destinada, ¿sí? O estaba destinada hasta que ocurrió todo esto, no sé ahora, pero en ese momento, digamos que no estábamos con esto de la pandemia, estaba destinada a un mercado en China. ¿Sí?
Ahora, ese mercado en China, muy pequeñito, un nicho, ¿sí? En un lugar, en un determinado lugar de China, requería que la carne tuviera determinadas especificidades, ¿sí? Es decir, que tuviera determinadas particularidades, referidas a, por ejemplo, no sé, el contenido graso o el marmolado, que se llama, digamos, de los cortes, ¿sí? Ahora, quien define la producción, digamos, cómo se va a producir, digamos, es justamente el consumidor. Ese es ese pequeño nicho de mercado que dice qué es lo que quiere consumir. Entonces, cuando voy hacia atrás y voy hacia el campo y voy hacia la fase productiva, yo ya tengo, ¿sí?, el estándar de calidad y de producto que tengo que producir. Desde eh, el, desde la concepción, si se quiere, del ternero, ¿sí? Por eso le digo, ahora, es un producto que se elabora con un determinado proceso productivo particular, con un determinado tipo de alimentación, ¿sí?, que para lograr las especificidades que ese mercado en ese momento demandaba. Repito, o sea, no sé ahora, después de la pandemia, cómo quedó la historia, pero lo traigo como ejemplo para entender que acá lo que tracciona y define el proceso productivo es justamente la fase, el mercado, digamos, o el consumidor. Bueno, entonces, a ver, estoy repasando un poco la entrevista acá, tampoco quiero resolverles todo, ¿sí? Lo que sí me interesaría que ahora ustedes miren en general la entrevista, digamos, no tienen que leerla toda, miren un poco lo que ustedes tienen ahí en el práctico, ¿sí? Y si encuentran, me dicen, digamos, por chat o por micrófono, algún término o alguna cuestión, sobre todo en el enunciado, ¿sí?, que no se interprete o que ustedes encuentren dificultades para encontrarla en la entrevista, ¿sí? Si quieren tomarse un minuto o nada, me lo pueden decir por el chat o por micrófono. La idea es que, digamos, ustedes ya tengan los elementos y puedan en este mismo momento ya ir resolviendo el práctico. ¿Por qué? Porque no les queda mucho tiempo para estudiar y esta ya es la última clase que tenemos antes del parcial y justamente, digamos, tienen una semana y por eso ya me interesaría que el último contacto que vamos a tener así, digamos, a través de clases Zoom es hoy, así que me interesaría de que puedan revisar el práctico y si tienen alguna pregunta, plantearlo ahora respecto a algún concepto o algo que no quede claro. O que tengan alguna dificultad para responder. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ninguna pregunta? ¿Todos encontraron los textos para trabajar? El agregado de valor se relaciona con la exportación. Es una buena pregunta. Es decir, en realidad el concepto de agregado de valor más bien tiene que ver, sí, por supuesto que tiene que ver, en el caso particular tiene que ver con la exportación, pero en realidad el concepto de agregado de valor también es un concepto que se aplica a muchas
circunstancia. Es decir, en realidad cuando hablamos de agregar valor, estamos haciendo referencia a, o empezamos a mirar, digamos, cómo participa cada actor dentro de la cadena, dentro de la cadena. ¿Sí? Es decir, empezamos a ver, en definitiva, agregar valor significa cómo va evolucionando, digamos, y qué agrega cada uno de los actores dentro de la cadena para lograr efectivamente el producto final. Es decir, supongamos que yo estoy considerando, yo tengo una unidad de producción determinada. Cuando yo trabajo en una transformación, ¿sí?, de un conjunto de insumos hacia un componente, estoy agregando valor. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Es decir, yo opero dentro de la cadena y yo transformo un determinado producto en un determinado insumo en un determinado producto. Y a su vez ese producto sigue hacia otra fase de la cadena comercial. A ver, para que se entienda un poquito más claro este concepto de agregado de valor. Y no sé si capaz que se los comenté, pero si no se los comento brevemente, me dice que mi conexión es inestable. Pero bueno, se los comento brevemente ahora, ¿sí? Donde se entiende muy claro el tema del concepto de agregado de valor, que tiene que ver con esto de cómo hicieron o cómo hizo la empresa, digamos, YPF, para encontrar, digamos, un mercado, ¿sí?, que tenía que ver justamente con la venta de combustibles a los productores agropecuarios. Donde yo tenía, en el modelo tradicional, yo tenía una estación de servicio en el cual el expendio, digamos, del combustible o de gasoil para los productores casi que era, no sé, estaba ubicado, el surtidor estaba ubicado por allá atrás, era el surtidor más viejo de todos, ¿sí? Y casi como que no era representativo de nada, o sea, a veces andaba, a veces no, o sea, bueno, eso era lo que había, digamos. ¿Qué empezaron a hacer las estaciones de servicio? ¿Sí? Empezaron a reconvertir ese negocio. ¿Sí? Y a su vez, digamos, ¿cómo lo reconvirtieron? Que primero que mejoraron mucho lo que es acondicionaron, digamos, esa unidad de negocio, ¿sí? Para ofrecer un mejor servicio, y por eso agrego valor, digamos, ofrecer no solamente el producto en sí mismo, sino ofrecer un mejor servicio al cliente. ¿Sí? Ahora, una de las necesidades que tenían los productores era la necesidad de el transporte del producto hacia el campo. Entonces, ¿qué dijeron, digamos, qué dijo YPF y qué dijeron los concesionarios de YPF o los operadores de YPF? Vamos a crear un sistema por el cual, ¿sí?, además, por ejemplo, los productores puedan, o nosotros mismos podemos llevarle el producto hacia el campo. Entonces, ahí es como vamos agregando valor. Es decir, vamos resolviendo cuestiones y vamos ofreciendo nuevos productos y nuevos servicios a los productores agropecuarios. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Es decir, así es como se va agregando valor. ¿Sí? Se va, digamos, integrando, si se quiere de alguna manera, las distintas fases asimismo, las distintas fases del proceso, tanto productivo como comercial. Por supuesto que, a ver, vamos al caso este concreto de esta empresa en particular. ¿Qué significa en todo caso agregar valor? Supongamos que yo efectivamente produzco, ¿sí?, el insumo básico que es el girasol confitero o el maíz pisingallo. ¿Sí? Pero ¿cómo le agrego valor a ese producto? Y le agrego valor, ¿sí?, integrando, por ejemplo, la fase siguiente que tiene que ver con el acondicionamiento, la clasificación, ¿sí?, el proceso de ese producto para que en definitiva
ya no sea más un producto a granel, sino que en las circunstancias actuales, digamos, ahora sea un producto, de nuevo, acondicionado, clasificado en una bolsa de 20 kilos, ¿sí? Que sale con un determinado tipo de empaque, que sale con una marca, ¿sí? Esa es la forma de agregar valor. Entonces, ¿cómo cómo accedo a ese mercado de exportación? Accedo a través de ese producto, pero ese producto viene con valor agregado, ¿sí? No es que yo estoy exportando ese producto a granel, ¿sí? Sino que lo exporto, digamos, acondicionado, de nuevo, procesado en una determinada bolsa, con un determinado etiquetado, con una determinada marca, con un determinado empaque. Bueno, por ahí pasa un poco el concepto de agregado de valor. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Está todo clarito? Bueno, entonces, para ir un poco repasando así, ¿qué otras páginas tenemos que leer? Básicamente, entonces, tiene que leer el capítulo 3, ¿sí? Que es el que habla de estrategias, y la página esta que les dije, ¿sí? Que es la que no me acuerdo cuál era la que analizamos, pero creo que era no me acuerdo cuál era, la verdad. Era la página esta que tenía que ver con la diversificación. Pero después, en todo caso, se los mando por mail, ¿sí? La 131, efectivamente. Bueno, entonces, repasando, el práctico les plantea, identifique y analice distintas unidades de negocio, determine similitudes y diferencias, creo que no van a tener dificultades para identificar las unidades de negocio. Analice criterios y alternativas de diversificación, lo vimos, está en la página 131, y por qué es importante diversificar en agronegocios, también lo vimos, y no creo que tengan tampoco dificultades para responder esa pregunta. ¿Cómo define y aplica esta empresa el concepto de agregado de valor? También lo vimos, y me vino bien la pregunta de Rocío. Identifique y analice el comportamiento de los distintos mercados donde estos productos son ofrecidos. También tiene material suficiente para eso. Lo único que repito ahí es que ustedes tienen que recordar a qué tipo de mercado estamos haciendo referencia. Entonces, ¿qué digo? ¿Qué quiero significar con esto? Tenemos que distinguir lo que son los mercados de contado, básicamente, los mercados masivos, ¿sí? Que cuando digo mercados masivos digo bolsa de comercio, bolsa de cereales, digamos, o digo, no sé, mercado de hacienda de Liniers, o puedo realizar, digamos, operaciones con supermercados, pero se fija básicamente a lo que es el precio del día. Es decir, esas son las condiciones de comercialización, ¿sí? Sabiendo que si yo tengo el producto, yo en cualquier circunstancia puedo salir a venderlo y efectivamente sé que lo voy a poder colocar, ¿sí? Esa es una dinámica de un mercado. Otras dinámicas de mercado diferente, que es un poco la que queremos destacar acá, es la dinámica de los mercados para especialidades, ¿sí? Donde ahí ya no estamos hablando de un mercado masivo, sino que estamos hablando de un mercado de nicho, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que identificar nuevamente acá es que la dinámica productiva y comercial para un mercado y otro son diferentes, ¿sí? Que es un poco lo que expresamos. Por eso que dice acá en la 5, identifique y analice distintos tipos de productos y las modalidades de comercialización y determine similitudes y diferencias, con lo cual creo que no van a tener problemas para responder esa pregunta. La siguiente dice, identifique y analice formas de organizar la producción y sus procesos, ¿sí? Es decir, la pregunta anterior tenía que ver con los tipos de productos y las modalidades comerciales, y la pregunta 6 tiene que ver con, a partir de ese producto y de esa modalidad comercial, cómo yo organizo la producción y los procesos productivos, ¿sí? Entonces acá ustedes pueden distinguir cómo es la producción y el proceso productivo en los cultivos tradicionales o en las producciones de carnes para mercados masivos, cómo se organiza, y cómo son los procesos productivos, digamos, en los que son justamente estos mercados de especialidades, ¿sí? Es decir, cuáles son las dinámicas que se crean dentro de los procesos productivos y cuál es la participación de cada uno de los actores dentro del proceso. Y analice qué rol juegan los inventarios en contextos macroeconómicos inestables. Bueno, justamente
Vimos inventarios la clase anterior, creo, ¿sí? La particularidad de que un poco llevado a nuestro contexto, es decir, y tratar de identificar cuál es el rol que juegan los inventarios en este tipo de contextos, ¿sí? De alta inflación, de alteraciones en el tipo de cambio, ¿sí? ¿Qué rol juegan los inventarios? Es decir, ¿en qué circunstancias me convendría en todo caso, en este tipo de contextos, mantener inventarios? ¿Y en qué circunstancias no me convendría mantener inventarios? ¿Para qué tipo de producciones? ¿Sí? Bueno, creo que tienen todos los elementos para resolver el ejercicio. Creo que con esto podríamos estar cerrando esta unidad. ¿Sí? Bueno, lo dejo abierto para algunas preguntas que tengan respecto del parcial o respecto de esta misma unidad, si quieren hacer alguna. Y si no, ya por hoy estaríamos. ¿Cómo hago para tener el certificado de trabajo por el parcial? Me comentaron que debía solicitarlo a usted y luego no sé cómo es el mecanismo. Ah, por algún motivo me cerró la pantalla acá. Ah, acá estoy de nuevo. Por algún motivo me había cerrado la pantalla. Bueno, respecto del certificado, profe, ¿el parcial va a tener una parte teórica y otra parte práctica como el anterior? Sí, va a tener las mismas características. Respecto del certificado, Osvaldo, puedo prepararte un certificado, no sé, te lo mando escaneado, o sea, eso lo puedo hacer. Es decir, mandame un mail por privado y mandame un mail por privado o en todo caso al mail mío me mandás una copia del formulario y yo lo completo y te lo envío. Para el parcial va a tener, sí, desde responsabilidad social. Sí, o sea, desde lo que, digamos, yo creo que para el parcial anterior, la segunda parte comenzamos justamente creo que con responsabilidad social. Es decir, vamos a ver de responsabilidad social hasta la unidad de hoy. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? ¿Está todo claro? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, damos por cerrado acá esta clase. Y bueno, creo que por ahora, bueno, ya no nos vamos a comunicar por Zoom, así que bueno, espero que este curso, bajo esta modalidad, les pueda servir, les haya servido. Y nos va a quedar, bueno, vamos a tener ahora entonces el segundo parcial y vamos a tener una instancia que es probable que nos vamos a encontrar, digamos que tenemos una instancia de integración para que aquellos que hayan aprobado la promoción. O sea, para aquellos que hayan sacado más de 7 en los dos parciales, van a tener la posibilidad de tener una instancia de integración para aprobar la materia. Hay un link, bueno, en realidad respecto de la unidad 10, de esos links complementarios, a ver, la idea de esos links complementarios es que le ayuden a ustedes a comprender lo que tanto yo como en el práctico se les dio. Es decir, es nada más que esos fines. Es decir, no vamos a considerar para el examen el contenido de esos archivos. Pero sí les puede servir para comprender tanto lo que yo les di como lo que les dieron los otros docentes en el práctico. La instancia de integración es un trabajo grupal o individual. Respecto a la instancia de integración, lo estamos decidiendo. No tengo todavía una respuesta definitiva por el tema de que bueno, tenemos que ver porque evidentemente presencial no va a poder ser, entonces vamos a ver si hacemos alguna integración en forma por Zoom, y es probable que sea grupal, pero bueno, teniendo la posibilidad de que cada uno de ustedes
realice algún comentario, bueno, o tener los 4 o 5 personas que podamos interactuar a través de la plataforma Zoom y que todos puedan expresarse. ¿Sí? Pero bueno, eso todavía no lo tenemos concretado, pero va a ser básicamente, yo estimo que va a ser de esa manera, es decir, va a ser por Zoom y va a ser por grupos, ¿sí? Porque esa es la única alternativa que por ahora estamos manejando. Bueno, entonces espero que les haya sido atractivo, digamos, el curso, espero que les haya servido, y bueno, nada, nos estamos viendo y que puedan completar bien el curso. Y que bueno, la verdad que esta ha sido una experiencia nueva para todos y espero que resulte satisfactoria para todos. Así que bueno, hasta luego. Sí, van a ser, calculo que alrededor de 40 preguntas. Sí.